La obsesión es el pensamiento ese molesto. Por ejemplo, que tú estás ya en el trabajo y dices, ¿cerré el coche o no? Y entonces tienes que ver y lo revisas, está cerrado. Y luego te vas otra vez y dices, ¿lo cerré verdad o no? No se sabe qué hacer con los psicópatas porque no hay tratamiento que los cure, no hay psicoterapia que los arregle, no hay nada que se pueda hacer. Muchos que son como consumidores crónicos en los estudios de imagen, se ve ya una atrofia en todo el cerebro. Y hay un congreso que hacen como cada año en Madrid de ese tipo de problema para ver cómo tratar a las personas que tienen esas dos cosas, porque es muy común que alguien que tenga una enfermedad pues tenga una adicción a algo. Se habló mucho y hubo muchas pláticas y con evidencia científica de terapia con psicodélicos y con cannabinoides. ¿Usan electroshocks todavía ahí? Hay que eso se sigue usando en todo el mundo casi. En Italia creo que no, porque es la terapia electroconvulsiva, que no es como se ve en la televisión, ¿no? Él era la misma persona, sentía lo mismo que una novia o exnovia suya. Entonces escuchaba la voz de ella y sentía lo que ella. Siento una p*** en la boca. Él hacía llorando, pobrecito. Historias a media luz. Bienvenidos a un capítulo más de Historias a media luz. Hoy, Jonathan, tenemos una invitada muy especial como cada semana. Una historia interesante. Una psiquiatra. Ándale. Doctor psiquiatra. No me digas. ¿Quién es? ¿Quién es, Jonathan? Es Jennifer. Es una persona que estimo muchísimo. Y viene aquí a contarnos un poquito y a quitarnos dudas de todo este medio, ¿no? Que nos cuenten historias desde ese lado, que seguramente tienen historias muy interesantes. Preséntate, Jenny. Bueno, ya lo has dicho, soy Jennifer. Y soy psiquiatra. No hay más. Jenny, ¿cómo? Digo, porque es una carrera difícil, la psiquiatría. ¿Por qué terminas escogiendo esa carrera? Yo no sabía que me gustaba. Yo quería cirugía o algo así. Pero como vas rotando por servicios, te das cuenta que la cirugía y todas las médicas son muy asquerosas. Y todo lo que es de la mente, como todavía no se sabe mucho, ¿no? Es más interesante. Entonces te empieza como una fascinación por lo que piensa cada persona, por qué actúa de cierta forma. También pues me daba pena que los trataran de forma tan inhumana, ¿no? Y yo quería también como tratarlos mejor, como más... Más humana, sí, humanamente posible. Sí, aunque después ves que tiene que ver con el sistema que hay, ¿no? Que terminan tratando a las personas como si fueran cosas y ya se ven otras especialidades. Oye, entonces, hablabas, digo, yo que no conozco nada de medicina, tengo esta impresión de que un psiquiatra ve a gente que no tiene un buen comportamiento que está y muy muchas mal. veces los meten a lugares que aquí en Guadalajara tenemos dos muy famosos, que es el Zapote. El Zapote, sí, yo hice una rotación en el Zapote. Y San Juan de Dios. He escuchado historias feas del Zapote, pero tú que estuviste ahí y viste las condiciones, ¿nos puedes contar en...? Es de antiguo psiquiátrico, es pues cualquier persona que termine en un hacinamiento así, tarde que temprano, ¿no? Va a terminar también con trastornos de conducta. Y juntan a todos los hombres, los tienen encerrados, hay violaciones, hay peleas, hay... Todo esto lo he escuchado de historias, no lo vi directamente. Yo vi directamente a las personas que se veían mal, ¿no? Se veían con sufrimiento, no se veían felices. Había mezclado de todo, ¿no? Alguien con discapacidad intelectual con alguien agresivo, que no debería ser así. Y en muy malas condiciones, como sucio, un solo médico de cabecera para todos, que eran cientos y cientos de personas. ¿Cuántos pacientes eran más o menos para un médico? Había, creo que como 4 psiquiatras, pero no sé si eran como 300 en el de los hombres, pero había una parte de agudos y otra de crónicos. Entonces no recuerdo bien, no sé dar números. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor me equivoqué yo. De agudos y crónicos, pues, si alguien que recién empezó con algún problema, ¿no? Y le intentan curar, y si no se cura, y por ejemplo recae muchas veces, pues va a terminar en un crónicos. O si no se mejora nunca. Y también hay muchos casos que también
la gente no sabe que tiene un problema, algún familiar que tiene algún problema mental, no saben cómo tratarlo y siguen conviviendo también con la sociedad de alguna manera que a lo mejor afecta tanto a las personas que la rodean como a ellos mismos. Ahí, ¿cómo puedes o cómo se te ocurre a ti, Jenny, que la gente pueda empezar a captarlos bien y decir, voy a llevarlo a un lugar? Ya, eso es difícil. En Estados Unidos mismo, ¿no? Según están las leyes, vemos por la calle, ¿no? Un montón de homeless y los ves hablando solos. Es decir, la mayoría que terminan en esas condiciones de sin casa y en pobreza es porque tienen algún problema de salud mental o como mucho, ¿no? Un trastorno de personalidad o de adicciones, o por el mismo trastorno mental terminan automedicándose con drogas y no les ayudan, se mueren por ahí. Pasa también a lo mejor en México, pero por ejemplo en España, ¿no? Hay equipos que son comunitarios asertivos en los que una trabajadora social, un médico, una enfermera, los que sean, pueden avisar de que está esta persona, que la ven en la calle hablando sola o prostituyéndose, o gente que abusa de esa persona, y entonces va el equipo médico a hablar con ellos y a hacer un vínculo, y hasta que confían en ellos y le ponen un tratamiento, y muchos han terminado bien, ¿no? Con casa, con trabajo. Los canadienses inventaron una que es Housing First, que es porque no se puede tener lo demás si no tienes, por ejemplo, una casa, ¿cómo vas a tener un trabajo si no te puedes duchar? ¿Cómo vas a estar sano si no puedes tener un techo? Entonces firman un contrato de que ellos tienen que tomar el tratamiento o tienen que comprometerse a hacer algo, y a partir de eso pues ya se va construyendo pues una vida más digna. Pero no todos lo hacen, ¿no? Y los gobiernos tampoco dan muchos recursos para eso, y si se lo dejas a una persona sola es que son cosas caras. Pero el gobierno, al final de cuentas, pues no tiene un interés de gastarse la lana por ahí en estos pacientes. O por lo menos aquí, ¿no? Por lo menos aquí en México. Aquí. En Estados Unidos tienen recursos y no lo hacen también porque tienen una ley de que no los pueden llevar al hospital sin su consentimiento, aunque esté psicótico, aunque no esté con el juicio crítico conservado, como decimos, ¿no? O sea, como en su sano juicio para decidir. Oye, ahorita que hablabas de el zapote que estuviste ahí, Sí. que me interesa ese tema, es lo más cercano que tengo. Mucha gente he escuchado que tienen miedo a estos lugares. Que dicen que si no estás Normal. loco, Te de vuelves ahí loco. te sales loco. Sí, un hombre normal. Es un miedo con base. ¿Es normal? ¿O Base tú real. viste gente que entra con un problema y que por una mala atención sí terminan mal? Pues yo no lo seguí tan a largo plazo, pero con las condiciones simplemente que están ahí, yo pienso que sí. Por lo menos depresión van a tener y ansiedad. Y si me puede, ¿cómo describirías el zapote? O sea, si te dijeran así, Como descríbemelo antiguo para dibujarlo. psiquiátrico. Psiquiátrico viejo. Sí, un edificio sin gracia, ¿no? Sin nada, con patio, sin ningún propósito estético, sin ninguna cosa que sea estimulante. O sea, como muy gris. Como si estuviera así en una bodega o algo así. Cuando hablas de que es antiguo en sus prácticas, ¿usan electroshocks todavía ahí? Hay que eso se sigue usando en todo el mundo casi. En Italia creo que no, porque es la terapia electroconvulsiva, que no es como se ve en la televisión, ¿no? Se pone anestesia y la persona como que no siente nada hasta que se despierta, y tampoco convulsiona, ¿no? Porque le pones un fármaco que es para que los músculos pues no se contraigan y no noten ninguna molestia. Lo que hace básicamente es que cuando hace un registro electroencefalográfico, que eso es como que mide la electricidad, las ondas eléctricas del cerebro, que se ven, no todas, pero en algunos casos se ve como desorganizado en el dibujito ese que te salen en la banda, y le pasas una corriente eléctrica, y después de la terapia, ¿no? Se ve como algo más organizado. Pero no es esa la base de por qué es terapéutico. Dice que promueve la neurogénesis, que eso es que las neuronas como se regeneren, o que te haga como plasticidad, o sea, como que se adapten y mejores, pero no sirve en todos los casos. En algunos sí los ves como muy claro que sirve, sobre todo en la depresión de estos que se quedan sin comer, sin hablar. Como una vez vi un señor... Bueno, la mayoría, ¿no? Después de que le pones la terapia, de los que son de depresión, que llegan que no comían nada, que no hablaban, que no se movían,
una señora, por ejemplo, después de que terminaron, estaba, doctor, le invito a un café, venga a mi casa, que no sé qué. Y uno también que estaba lo mismo, ¿no? Que ya llevaba meses. Lo vi al tercer día cantando en un karaoke que tienen de actividades de la planta, ¿no? De psiquiatría. Algo que no te imaginas que vaya a ser. Ahorita que hablabas de que llegan pacientes, cuando llegan contigo, ¿ya pasaron por esta etapa de visitar un psicólogo? Esa es una duda. ¿En qué momento una persona hablabas que tenía depresión y que llegó porque no comía y estas cosas? Pero antes esa persona visitó un psicólogo y no pudo ayudarle, o la terapia de un psicólogo sí te puede ayudar a la depresión. Mucha gente lo intenta primero porque es obvio algo menos invasivo y está bien que prueben con eso, pero hay trastornos, ¿no? Que por más que hagas psicoterapia, pues no van a responder bien. Otra cosa que sí es cuando tú das un antidepresivo tiene que ser con psicoterapia porque si no la respuesta no va a ser igual que con el antidepresivo solo y no se van a mantener la mejoría, entonces tienen que ir las dos juntas. Es necesaria la psicoterapia. Es como mezclar parte de los medicamentos que te puede dar un psiquiatra. Como el empujón, le da a los medicamentos el empujón, pero para después no recaer tiene que cambiar pues a lo mejor su forma de pensar o su forma de actuar y eso lo hace el psicólogo. Sobre todo, digo, porque la mente es... El cerebro en sí es muy complicado y creo que es uno de los órganos que todavía no entendemos al 100%. Por eso es que enfrentarte desde este lado, digo, pues, ¿entiendes? El corazón ya se entendió su funcionamiento, se sabe muy bien qué se puede dañar, se sabe bien cómo se puede reparar. La mayoría de los órganos se sabe bien qué hacer, pero con el cerebro... Es que no hay pruebas, que no es que le hagas una resonancia magnética y ya sabes qué le pasa. En muy pocos casos, a lo mejor si tiene ahí una atrofia pues muy importante, pues ya sabes. Pero en otros no se ve porque a lo mejor es un problema más químico o... Ahora ya hay más estudios como un PET scan o otros que son más en vivo, ¿no? Que te muestran como las partes del cerebro que están funcionando cuando... Estimulando ciertas cosas. Sí, cuando alguien está enfermo de algo, ¿no? Por ejemplo, el TOC, ahí sí se ve en ese tipo de estudio. Sí, ven la zona del cerebro, ¿no? Que está menos activa o que está más activa y te lo tienes que correlacionar con la clínica, ¿no? Porque a veces no tiene nada que ver. Y fíjate, hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita que habla del TOC, hay mucha gente que no lo ve como una enfermedad. Es como, tienes TOC es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cómo se manifiesta? Hay también rasgos de personalidad, que eso no quiere decir que tenga un trastorno que necesite medicina. Es un trastorno cuando ya te interfiere en tu vida de, por ejemplo, llegas muy tarde al trabajo porque tienes que, tocar todos los rincones de la casa antes de salir para que no pase algo, tomarle fotos a todas las cosas de que dejaste la llave cerrada, eso es muy común. Toman fotos con el móvil porque le viene la idea que se llama obsesiva, ¿no? Es una idea invasiva, intrusiva que te viene de repente y que te obliga a hacer algo, que es la compulsión. O sea, la obsesión es el pensamiento ese molesto. Y el pensamiento molesto es, por ejemplo, que tú estás ya en el trabajo y dices, ¿cerré el coche o no? Y estás como, y no te deja eso en paz y te pone muy, muy nervioso. Y entonces tienes que ver y lo revisas, está cerrado. Y luego te vas otra vez y dices, ¿lo cerré verdad o no? Algo o sea, es así. como... Y hay gente entonces que le toma foto como para eso, pero aunque le tome foto, como necesitan tratamiento, pues no le va a funcionar eso. Creo que la foto no salió bien, ¿verdad? Sí, Déjame ir a revisar. ¿Es de hoy la foto o fue de ayer? Por ejemplo, había una que tenía un TOC muy grave en Tenerife. No, o sea, se puede decir, como dicen, el pecado, pero no el pecador, ¿no? Que tenía siempre ideas como de contaminación, de que iba a tener alguna enfermedad como de transmisión sexual y pensaba que al sentarse en algún excusado o lo que sea, que es difícil que te dé así, por cierto. No es algo común, te tienes que restregar en el excusado para como que pase media algo. hora para que te pase algo. No pasa así. Pero, por ejemplo, estaba ahí por eso.
quería que le hicieran pruebas y ya había ido a urgencias muchas veces a que le hicieran pruebas de descartar infecciones de transmisión sexual y siempre salía negativo. Iba al día siguiente para lo mismo y así, pues ya estaban hartos los de urgencias. O sea, todos los días iba sí, a tomarse un y muy análisis. angustiada porque... Y, por ejemplo, hablando con ella, ¿no? Te decía que a lo mejor por eso, porque se sentó en no sé qué, y ya le decías que no, le enseñabas los exámenes, se quedaba un rato tranquila. Y, por ejemplo, me dijo, es que le pedí el celular a ese señor y yo tengo como una cortadita aquí en el dedo. Y entonces como lo toqué, no sé si él le escupió y entonces me entró por la cortadita en el dedo y ahora tengo una enfermedad. O sea, imagínate, ya era como... Se echaban sus historias bien... Sí, el cerebro pues lo maquina para que te quedes así tranquilo. De los casos que has tenido, ¿cuál es el que más te ha impresionado, Jenny, hasta ahorita? Ay, no sé. Así que tú digas... Yo creo que ya perdí la sensibilidad. Pero al principio me imagino que sí, el ir descubriendo, no sé cómo se les llaman las prácticas, o cómo le llaman. Hay cosas que no me acostumbro, ¿no? Por ejemplo, uno que mató a un perro, no puedo, me cuesta empatizar con eso, ¿no? Pero tengo que ayudarlo de todos modos. Pero además, pues no, realmente no fue su culpa porque estaba como muy desorganizado. Dijo que pensaba que lo iban a matar, no sé si una mafia o algo así. Y ¿Tenía que dice, delirio de y persecución? le pregunto, ¿y por qué matas al perro? Es que iba a venir mi hermana. ¿Y qué tiene que ver tu hermana? Es que la estaban siguiendo. ¿Y entonces por qué mataste al perro? Es que lo tuve que meter al congelador. Y es como, no tiene sentido, pero es parte de la enfermedad que no haga asociaciones correctas. Estas cosas pasan sin consumir algún... Pasan sin consumir, sí. No sé. Sí. Una droga o algo. Sí. Sí. Ya. Y hay genética, hay también el estrés de fuera te lo causa, el trauma. O sea, que una persona por ejemplo, con estrés, que eso es importante saberlo también ya médicamente, una persona que sufre estrés continuo puede llegarle a causar algún problema de trastorno mental. Casi siempre la descompensación es por eso, porque recientemente fue un congreso, ¿no? En el que, como ahora que se legalizó el cannabis, están diciendo en Estados Unidos que aumentaron los trastornos psicóticos y la gente quiere saber si aumentaron porque el cannabis los causa y están viendo si tienen que ver genes con eso o porque a algunos les da esquizofrenia o a otros no. Pero también la gente antes ya consumía. Es verdad que ahora más gente dice que consume porque antes era más tabú y decían que no, entonces los números no son muy fiables. Bueno, en fin, todos los factores que te pueden causar psicosis los están estudiando aparte, porque se puede como hacer eso de separar. Y uno hizo, creo que era de ¿cómo es? Netherlands. De Países Bajos. De Países Bajos, así. sí, de los Países Bajos. Y Bajos. comparó varios factores de riesgo, por ejemplo, tener un trauma en la infancia, vivir en la ciudad, tener mucho estrés o tener un gen tal. O sea, todos esos son factores de riesgo para desarrollar después psicosis. Y de los que salieron más altos eran, pues sí, eventos adversos en la infancia, vivir en ciudad, sin condiciones así de apoyo también. Y el cannabis salía como de los que menos, debajo. Uh-huh. O sea, como muy poquito, como comparado con otra cosa, como fumar tabaco, por ejemplo. Muchas veces vemos gente caminando, hablando, peleándose, incluso unos hasta agreden a la gente. Pero la esquizofrenia, yo he escuchado que se puede activar también por las drogas y he escuchado que desde chiquitos hay gente que ya nace esquizofrénico. Sí. ¿Cómo puedes diferenciar una persona que ya se le despertó, digamos, la esquizofrenia y que si deja de consumir se le va a quitar a una persona que nace ya con ese padecimiento y no sé si se quita? O sea, que nace sería más bien como algo genético que después se desarrolla, porque es muy, muy raro que en los niños pase. Existe, ¿no? Pero es muy raro. Casi todos empiezan como a los 18, por ahí. Es como la edad en la que debutan, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, ¿no? Cuando se va formando tu personalidad y eso. Y con las drogas, según las guías, si tú dejas de consumir,
y duras 6 meses sin consumir y no te vuelven los síntomas, entonces no es una psicosis como tal, era por producto de las drogas. Pero hay gente que sí Pero se queda. si te sigues psicótico, sí, y ya son 6 meses, pues ya se considera esquizofrenia. No me quiero equivocar, ¿no? Si alguien me quiere corregir. Sí, no pasa yo con nada. los números. Pero pues pueden ver las guías de una, se llama la CIE 10 o 11, que es la más nueva, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y eso lo encuentran por internet. O la otra, la DSM, que es la guía que hacen los americanos, pero yo de esa no me fío, porque hay como intereses económicos. Por ejemplo, de la depresión, dicen que hay una depresión que es la melancólica, que les dije, que dejan de comer, que no se mueven, que verdaderamente se les ve muy mal. Y metieron que existe pues la depresión menor, pero eso que puede ser pues estrés, o sea, compatible, porque si ves los criterios, cualquiera de nosotros podemos encajar en depresión menor. Y entonces, al ser ya depresión, ya son susceptibles de darles medicamento antidepresivo. Y no todos van bien con eso, obviamente, porque no tiene que ver tanto con desequilibrio neuroquímico. Ahorita que dijiste de la depresión, hay gente que nos escucha y a lo mejor está teniendo un lapso de depresión. ¿Cómo puedo saber yo si tengo que ir con un psiquiatra porque siento que tengo depresión? O si tengo que ir con un psicólogo. ¿Tengo que ir primero con alguno de los dos y él me canaliza? ¿Cómo puede saber la gente? Depende del estado de gravedad. Si ya están en ese punto de que no duermen nada o que se sienten culpables de todo, ¿no? Ya tienen unas ideas como un poco raras y eso, pues ya directamente a psiquiatría. Pero si todavía están funcionales, que puedes hacer tu trabajo bien, por ejemplo, en tu casa pues estás irritable, pero tampoco es que estés tan fatal, pues puedes ir con el psicólogo y ir probando cosas. El ejercicio, por ejemplo, es algo que ayuda mucho. Una persona que ya está pensando en no estar aquí, ¿tiene que ir con un psiquiatra o con un psicólogo? Es un motivo de urgencias. La gente no lo sabe, ¿no? Y aquí no sé si se respete porque lo ven como poco importante. Pero si tienes ideas así, es una urgencia. Pero ¿qué tiene que solo hacer? tener la idea, no tienes que llegar a hacerte daño ni nada, solo tener la idea ya es una urgencia. ¿Y qué tiene que hacer, por ejemplo? Porque yo, o sea, recientemente conozco algunos casos que la familia no sabe qué hacer. O sea, la familia ve a una persona con depresión y que tiene algunas ideaciones de ya no querer estar aquí en este mundo. Y no hacen nada, o no saben qué hacer. En ese momento es como, ¿qué hago? O sea, y muchas veces la gente no sabe cómo conllevarlo y empieza a querer aconsejar o a gritar, es que estás mal, es que tienes que hacer estas cosas, es que tienes que hacer aquello, porque no saben cómo afrontarlo. Porque ciertamente, a lo mejor estoy mal, pero también es difícil que alguien acepte y diga, necesito ayuda. Justo eso que tiene que ser familiar, ¿no? ¿Para quién, a dónde lo llevo? ¿Con un psiquiatra o con un psicólogo? Esa es mi pregunta. Si es una urgencia por las ideas que tiene, es a urgencias. ¿A urgencias directamente en un psiquiátrico como tal o a urgencias de un Puede hospital? ser urgencias generales, pero aquí no sé bien cómo funcione, ¿no? No sé si lo van a mandar a su casa porque no les parece importante. Es que sí es bastante complicado porque, por lo menos aquí en México, digo, voy a hacer un paréntesis un poquito. Sí, me dejas más preocupado con tu respuesta, Jenny, porque si me voy a urgencias y me mandan a no sé dónde y yo no tengo la información y ahí me dicen, no, pues aquí no. Digo, ciertamente ya hay líneas, como lo comentó también la doctora que vimos vino en el pasado. Ajá, sí. Sí hay líneas para comunicarte y pedir ayuda, pero obviamente las desconocemos muchas veces y no sabes cómo afrontarlo, o te desespera tu familiar y dices, pues hazte lo que quieras y ya con permiso, y no creen que pueda llegar a hacer algo el paciente. Pero también es ciertamente como le dices, lo agarras a fuerzas y te voy a llevar a fuerzas como tal, porque también luego van a decir que les estás agrediendo y que ellos no necesitan nada, ¿no? Es como muy contradictorio. Sí, es difícil. Oye, Jenny, tengo entendido que ahorita trabajas en España. ¿Cuánto tiempo llevas allá?
10 años. ¿Dónde estás laborando actualmente? Ahora en Mallorca. En un Es un hospital privado. ¿Y ahí tienen pacientes, digamos, como internados o solo Sí, son pero consultas? no tenemos como lugar cerrado, ¿no? Con lo cual no podemos tener personas graves que se puedan hacer daño porque al no estar cerrado, pues yo qué sé, por ejemplo, se pueden tirar por la ventana, ¿no? Entonces tienen que estar en un lugar que estén pues protegidos, con todo cerrado, con las ventanas cerradas. Son como las agudas que dice, o sea, que llegan de repente pues nada más y se pueden tratar son en ese cosas momento. que de forma voluntaria se pueden quedar. Bueno, los que están peor pues no se quieren quedar. No y los a puedes veces obligar. con los que están muy mal pues los obligas y tienes que avisar a un juez de que lo estás haciendo en contra de su voluntad porque si no es un secuestro. Es a lo que me refería de repente aquí, entonces ¿no? Tiene 48 horas para ir a verlo y decidir si sí procede el ingreso. Y si no procede, pues lo deja ir. O sea, es como si estuviera retenido un momentito nada más. Pero sí, tú lo puedes dejar en observación a lo mejor 2 días para ver si realmente está mal o no. Y de todos modos le dices al juez que lo tienes ahí en contra de su voluntad. Sobre todo me viene ahorita a la cabeza estas personas que se internan, no sé si te tocó algún caso ya, que han hecho cosas verdaderamente malas y que los tienes y que luego los mandan a psiquiátrico porque los declaran que necesitan más bien una atención psiquiátrica más que estar presos. ¿Sí te ha tocado algún...? Los psicópatas. Ajá, sí te ha tocado un psicópata así que digas, no manches, Es que hasta miedo da. no se sabe qué hacer con los psicópatas porque no hay tratamiento que los cure, no hay psicoterapia que los arregle, no hay nada que se pueda hacer. O terminan en la cárcel, ¿no? O siguen por ahí, o... ¿Y qué se siente tratar a esas personas? Porque digo, porque aparte tienen una mirada que es como que... Pues es como que no, sabes que no empatizan, entonces pues no responden de la misma forma que otra gente que le puedes decir, pero piensa que tus acciones tal, porque no les importa, entonces ya tienes que saber que no les importa de entrada. ¿Y te has sentido en riesgo alguna vez? Dentro de un hospital psiquiátrico que te hayan tenido que ayudar? Sí, pero que me hayan tenido que ayudar, pues sí, a veces que tengan que... Pero no me han hecho nada nunca, no... O sea, no me han pegado ni nada de eso, no. Sí conozco gente que les han lanzado cosas sobre el monitor del ordenador. ¿Les han lanzado? Se lo lanzaron a uno de los compañeros. Pero casi siempre esos son más trastornos de personalidad, no son la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica. Es gente que es mala. Es gente sí, que ya tiene problemas. Que son mala persona. O los que no van a hacerte daño normalmente. Lo más común es que tengan miedo o que estén tristes o que no sepan lo que están haciendo, pero no es una agresividad, como decimos, dirigida. Oye, y ahorita que, por ejemplo, que hay tantas series que hablan de psicópatas, que hablan de que hay muchas, en la mayoría de las plataformas digitales de streaming, hay muchas series que han salido, que sacan la serie, sacan el documental, sacan todo este rollo, pero la mayoría, mi pregunta va a mi preocupación por ser padre. ¿Cómo ves a un niño, desde niño, cómo puedes ver que ya tiene un trastorno? A lo más común es que matan animales, se divierten matando animales, es como lo más común. Había también un niño que le prendió fuego a la cama del abuelo, porque sí, tampoco te da una razón, pero... ¿Pero estaba el abuelo ahí? Sí. O sea, le prendió fuego a la cama. Sí, chale. Y que estaba chiquito. Y cuando hablas con ellos, ¿también es que esa mirada perdida también de esos casos? Pues como que te lo cuentan como si te están diciendo, ay, fui a comprar un pan y no sé qué... Hubo uno que vi en rotaciones de medicina forense, del Instituto de Medicina Legal y Forense. Uno que asesinó a los padres, el motivo, pues, no sé, era muy, muy tonto. Además era un chico muy estúpido. Porque en la entrevista, ¿no? El primero lo que hizo, ¿no? Fue, no sé si fue un tema de dinero o de herencias, pero lo que hizo fue
Todos los padres ahí mientras estaban en la cama, con un cuchillo, primero la madre, luego el padre y luego el abuelo. Y lo que hizo después fue quitarse la ropa y la tiró como en un contenedor que estaba más o menos cerca. Y luego llamó a la ambulancia y dijo que alguien había entrado a robar, que no sé qué. Y ya también lo escucharon un poco raro, ¿no? Cuando lo vieron también estaba ya un poco sospechoso. ¿Cuántos años tenía más o menos? 20 y pocos, diría yo. ¿Aquí en México eso? No, en Tenerife. Entonces has estado rotando en varias áreas. Sí. Y ese decía, pues, después en la entrevista, pero lo estás viendo para pillar, quería fingir enfermedad mental. Y decía, no, es que fue una sombra, que no sé qué. Primero dijo que vio un ladrón y luego como lo pillaron una mentira, dijo, no, es que vi una sombra. Y luego se quería hacer el loco de que tenía amnesia del episodio y le hicieron una pregunta del periodo que dijo que tenía amnesia, ¿no? Y entonces, ¿por dónde te subiste? ¿La izquierda o la derecha? Y dijo, a la izquierda. Entonces ahí ya te das cuenta que no tuvo amnesia, porque ya te dijo bien cómo estaba todo y qué hizo. Eso, también es porque era pues medio tonto. Si eres más listo, pues sabes qué decir y qué no decir. En ese momento como que y no le le preguntan piensan. cuando llegó, ¿cómo estás? Ah, ya bien, mejor, como no sé. Todo no bien, sé. aquí Sí, casual. Sí. Y había buscado también por internet eso de cómo matarlos con ricino por la serie de Breaking Bad, no sé si la vieron. Sí. Ay, sí, fue porque vi la serie, dice, nada más tenía curiosidad, pero ya tenía un plan de mucho tiempo, o sea, tampoco fue algo impulsivo. No puede, porque lo distinguimos cuando es algo impulsivo, ¿no? Es a lo mejor una persona que no tiene control de sí misma y a lo mejor bebe y entonces pues la culpa no es tanto como alguien que es psicópata, que lo tiene planificado y que te va a hacer daño. Ya Y su al que es cabeza hizo impulsivo todo. pues se arrepiente enseguida porque sabe que está mal y no se controló. Y realmente pues sí, no es tanto su culpa porque tiene un problema. Oye, Jenny, hay gente, hemos tenido aquí en otros episodios, tuvimos una chica que nos decía que ella pues estuvo poseída, que escuchaban voces, toda esta parte. ¿Puedes diferenciar si eso es real o todo el que escucha voces es esquizofrénico? No siempre es tan seguro, pero sí hay formas, ¿no? De que si le preguntas de dónde lo escuchaba, dentro de la cabeza o fuera de la cabeza, o de dónde viene la voz y que te diga eso, o qué interpreta de por qué tiene esa voz. Si sabe que no está bien, entonces no es una alucinación de verdad, es una alucinosis y quiere decir que no está psicótico. O sea, dice, escucho una voz, estoy loco. No está loco. Es que porque el otro se la cree. Ah, me acordé de uno, por ejemplo, ahí les voy a dar uno que es de esquizofrenia. Y era un argentino joven. Él era la misma persona, sentía lo mismo que una novia o exnovia suya. Ah, pensaba que estaba como conectado. Sí, como conectado, y entonces escuchaba la voz de ella y sentía lo que ella. Y decía, tengo el olor a huevos en la boca todo el día. Que siento una pija en la boca. Ah, Lo hacía eso llorando, pobrecito. O sea, él creía que o sea, sí, como en su noto el olor a alucinación. huevos, pero pobre, lo hacía llorando. ¿Y con medicamento eso se le quitó? ¿O así se quedó? Creo que sí estuvo mejor y luego ya se le quitó. Qué gacho, imagínate. No, piensas no que tu manches. exnovia está con alguien más y lo sientes, ¿no? Sí, Así de... no manches. Y lo huele. Y lo vuelo. Traigo lagaños en los ojos, ¿no? Ay, no. También sí que la tía lo vio y que no sé qué, no sé. Eso ya después no sabes, ¿no? Pero son cosas que sí puede ser verdad o no sé. Porque diferenciar, creo que lo que ibas con esa Sí, pregunta es es que- como diferenciar este rollo católico que se habla de las posesiones y que terminan yendo con un sacerdote exorcista y terminan haciendo el exorcismo y se terminan mejorando, según lo que dicen ellos. ¿Qué tanto ves que eso sea posible realmente o realmente psiquiátrico? Es que está delgada la línea porque escuchan voces. Tienen comportamientos extraños, ¿no? Y dejan de dormir, o sea, muchos síntomas que no sé,
No sé cómo podrías Yo, ayudar. como yo lo veo, es porque es verdad que es difícil a veces poner esa línea porque tienen que ver las creencias de cada uno. Porque, por ejemplo, un sacerdote que dice que le habló Dios, pues no lo vas a meter. No lo vas a meter en el psiquiátrico. Sí, porque es como congruente con su forma de vida. Pero como yo lo veo, es si no te interfiere, si tú escuchas voces, lo que sea, pero no te interfiere en tu vida, puedes hacer tu trabajo, tienes amigos, no te haces daño tú, no le haces daño a nadie, entonces no hace falta tratarlo. Ni Es que nada. esos síntomas que das son los síntomas que tenía justamente, ¿no? Ajá. Entonces, siento que es muy fácil confundir porque he escuchado casos de esquizofrenia que incluso hasta se sienten ellos que tienen poderes de sanación y cosas que las siente uno que no tiene poderes, que no ve nada extraño, o yo que no percibo energías, pues dices, güey, ¿cómo puedo creer si es verdad o es esquizofrenia o qué rollo, ¿no? Pero también puedes pensar que es alguien que lo hace a sabiendas, ¿no? De que la gente le va a pagar por eso y entonces pues te hace como que te va a curar y yo qué sé, y hay gente que se lo cree porque es más susceptible y a lo mejor él lo sabe, ¿no? Como los reverendos estos, el Jimmy Jones y sacan dinero Que y dame lucran con $1,000, eso. dame Y hacen $1,000 como, y te vas a salvar. según ellos, sí, se van a salvar, yo te voy a curar, pero yo creo que ellos saben lo que están haciendo, se están aprovechando de otros que no. Y no es realmente que ellos se crean que tienen poderes. Pero sí hay gente que se lo llega, O a puede lo mejor creérselo, sí ¿no? es un narcisismo tan patológico que llega a creer que es superior o que tiene poderes. Más que esquizofrenia sería más, podría encajar dentro de narcisismo o dentro de manía, que es cuando tienes como un ego muy exagerado, una sensación de bienestar como muy exagerada, ¿no? Creer que tienes poderes. Y este Por tipo de ejemplo, gente sí. puede ser también los que son mitómanos, por ejemplo, que se creen sus mentiras totalmente y creen que se forman este rollo egocentrista y hablan y dicen que tienen O un una montón de realidad que no. cosas. Ajá, te empiezan a decir realidades que dicen, no, es que yo tengo esto, yo soy esto, soy el mejor, soy aquello. Y es parte como de ese narcisismo, pero se lo creen. ¿Y es parte de la psiquiatría? ¿Eso también lo arregla o ya son conductas? Eso es como trastorno de personalidad, es como una forma de ser. Eso es como, no es algo que tengas tú, un desequilibrio neuroquímico, no es. Eso ya es más una de un forma psicólogo. un comportamiento, es como tu forma de ser. Y eso es que ellos quieran cambiar, si ellos no quieren cambiar, no van a cambiar. Ese es No el van a problema. buscar terapia. Si se ven ya muy mal, pues pueden buscar terapia, pero... Oye, Jenny, las personas que yo he visto que han sido tratadas por psiquiatras, normalmente yo las veo lentas, dormidas, somnolientas, hasta escuchan y hablan como muy, muy lento. ¿Tienen que estar en este estado y llega la recuperación? O sea, a donde quiero llegar es la psiquiatría, ¿te puede curar como tal? ¿O solo Adormece. te adormece? Porque en común yo he visto a la gran mayoría de personas que estuvieron tratadas durante cierto tiempo por psiquiatras, pues inhábiles. No pueden hacer su vida cotidiana, tienen sueño, están lentos, como dormidos. ¿Es así como se cura? Es una pregunta complicada. A ver cómo lo puedo explicar. De todos modos, esos a lo mejor encajarían dentro de los trastornos psicóticos o los mentales más graves. Porque, por ejemplo, uno que va con el psiquiatra por ansiedad o depresión, tú no lo vas a ver así, ni te vas a dar cuenta y a lo mejor la persona no te lo va a decir. Y no sabes que va con un psiquiatra. Y estos que ves más enlentecidos, que puede ser que estén con un medicamento antipsicótico, pues es porque tuvo algo más grave. O en teoría, ¿no? Si le vas a dar eso es porque tiene algo muy grave. Que lo que hace el antipsicótico es bloquear dopamina. Que está relacionado que si hay mucha dopamina, pues puedes tener alucinaciones. Eso es algo controversial. No es nada seguro, o sea, de esto que estoy diciendo no es algo que se sabe con certeza como otras cosas. Y, por ejemplo, si tú, con la dopamina, una forma de saberlo es con los que consumen a lo mejor mucha cocaína, ¿no? Que eso es un dopaminérgico.
terminan a lo mejor paranoicos, ¿no? O agresivos, o como maníacos, que es como así, algo ya muy exagerado, que creen a lo mejor que los están persiguiendo con la película esta del Scarface. Ah, la de Scarface. Sí, ves cómo termina paranoico y muy desconfiado, y eso es también el exceso de dopamina, o la gente que tiene Parkinson, que les dan tratamiento para aumentar la dopamina, que eso les ayudaría a moverse mejor. Porque si me entro a por qué les ayuda, nos tardaríamos mucho, pero créanme que es por eso. Les dan dopamina, un tratamiento que aumenta la dopamina, y los efectos secundarios pues pueden ser que estén más desinhibidos, o que empiecen a apostar, o a comer así como sin frenarse, o a los hombres más de estar todo el día queriendo ahí, que las mujeres dicen, ay, mi marido está que no para, no sé qué. ¿Ya ves? Tienes exceso de dopamina, güero. ¿Qué me conoces? Y entonces, pues, lo que les das a los que están psicóticos, ¿no? O maníacos es para bloquear dopamina, que es el fármaco como más común que empezó a darse como antipsicótico. Y eso, cuando el bloqueo es muy fuerte, afecta los movimientos de la persona, porque afecta también otras partes que actúa la dopamina en los centros de movimiento, que es como para que tú te muevas más fluido, ¿no? Te da un parkinsonismo, o sea, como si tú tuvieras Parkinson, como les dije hace rato, ¿no? Los de Parkinson necesitan dopamina. Pues si te bloquea mucho la dopamina, te parkinsonizas, y entonces te mueves más lento, hablas más lento, algunos pues también se les cae la saliva, ¿no? Piensan más lento, pero eso es cuando ya te has pasado mucho con el bloqueo de dopamina. De todos modos, ahora hay nuevos antipsicóticos que no hacen eso, que lo que hacen es regular. O sea, si tienes baja la dopamina, pues te la suben. Si tienes alta la dopamina, pues te la bajan. Esos son medicamentos más caros y no son tan conocidos, y no creo que haya aquí muchos. Y son más nuevos y la gente no lo conoce. Es verdad que en los más graves son menos efectivos y necesitas de estos que te dejan más lento. Pero los nuevos no te dejan tan así. Los viejos sí es verdad que te dejan muy mal. Hay personas de estas que te digo lentas, que a veces dejan los tratamientos, pero ellos siguen consumiendo. Me imagino, quítame la duda, que estos medicamentos también causan adicción. Mucha banda deja adicciones y la suplanta por otra cosa. ¿Causan adicción? Es un error común. Hay muchos tipos de medicamentos psiquiátricos. Los que causan adicción son las que se llaman benzodiazepinas, que son clonazepam, diazepam, alprazolam, todos estos, porque lo que hacen es actúan sobre unos receptores que se llaman GABA, que te tranquilizan, que son los mismos receptores que actúa el alcohol. Entonces es como si te dieran alcohol casi. Las benzodiazepinas te calma, que son las más pero comunes te hace que adicto. Escucho. Sí, te va haciendo adicto y la gente les gusta, ¿no? Entonces, no, este es el único que me sirve, y ya no se dejan que se los quites. Pero cada vez te va haciendo menos efecto y te pide más el cuerpo, porque eso es lo que hace una adicción. Y entonces eso a largo plazo pues también te afecta al cerebro, te causa síntomas como tipo demencia, ya más a largo plazo. Y viene otra vez al psiquiatra. Son malos, eso sí que son malos. Luego los demás no causan adicción, los demás como tardan en actuar, por ejemplo los antidepresivos tardan como 1 mes hasta 2 meses en actuar, pues la gente no tiene la paciencia y los deja antes de que actúen. Y los otros, los antipsicóticos, pues dan muchos efectos adversos, sobre todo los más viejos, y entiendo que la gente los deje por eso, ¿no? Los más viejos, pues porque se nota en el movimiento que te deja lento, y otros que salían más nuevos que se llaman de segunda generación porque casi todos se engordan. Es que como les digo, es una especialidad más o menos relativamente nueva. Y apenas están como con mucha Todavía investigación, estamos, ¿no? sí. Entonces, no es perfecta. Oye, de los antiguos métodos que usaba la psiquiatría, ¿nos puedes compartir, ahorita que tú ya estás en esta nueva generación, cuáles veías extremos? Porque
Sí. pues sí habían cosas bastante duras, ¿no? Algunos ejercicios que les hacían o tratamientos muy duros. Sí, ¿recuerdan el que les dije, el libro de Foucault de locura y civilización? Lo más antiguo que se tiene en registros que hacían con las personas que tenían problemas de salud mental es que los ponían en un barco y les decían a lo mejor que iban a alguna misión o algo y ahí los juntaban a todos y pues los echaban ahí a la deriva o los echaban del pueblo, ¿no? Y llegaban a otro lado y ahí también pues estaban todos desubicados, era la forma como de deshacerse de deshacerse, ellos. pero no habían prácticas como queriéndolos curar, porque también... Sí, la religión, por ejemplo, pues sí, que tenía sus formas, pero de las que se tiene registro más nuevo y que yo sé, ya son más del siglo XX, que es eso de que los mojaban con agua fría, esos que vemos más en las películas, ¿no? Que les inyectaban insulina para dejarlos en coma, porque eso los dejaba pues muy mal, ya pues muy debilitados. La lobotomía esa ni siquiera era psiquiatra, es algo que inventaron como los portugueses que estaban haciendo con monos, con changos, y estaban experimentando solo. No es algo... Y ganó un premio Nobel, imagínense. ¿Ganó un premio Nobel? Sí. Para que no se fíen de los Nobel. Y no llegó a instaurarse como tratamiento porque no es algo que sea tan... Que el riesgo supere que el beneficio supere el riesgo. Pero sí se llegaba a hacer. Pero hubo un americano, un gringo, que vio eso y lo empezó a copiar. Y él lo hacía con un picahielos. Y entonces inventó él como se podía, como veía que se quedaban más tranquilos, porque es que te corta como el lóbulo frontal, que es donde tienes tú la voluntad, la motivación, te quedas como un vegetal. Y la gente que es más, pues, trastorno de conducta, pues, claro, la gente de alrededor decía, ay, me lo dejó tranquilito, pero era como un mueble. Me lo dejó bien tranquilo, mira, ya no se mueve, ahí está sentado. Sí, ya pues, nomás así. Y entonces empezó a hacerlo él, porque ni era psiquiatra, no sé si era médico, la verdad, creo que no sé, lo pueden buscar. Pero iba con un picahielos y después lo hacía, tenía un carro que le dijo lobotomóvil. Iba con eso a hacerle la lobotomía porque además se hacía sin anestesia y sin nada y lo hacía rápido. Lo metía por una parte del ojo que el huesito está como más frágil. Ah, o sea... O por la nariz, no recuerdo bien, pero tienes una zona del ojo que está como más frágil, el huesito. Y pues lo metía ahí y luego ya se iban a casa, era rápido. Y la gente le pagaba y como los dejaba así apaciguados. ¿Tontos? ¿No? Sí. Pues, sí los dejaba tontos. Ganó mucho dinero con eso y él creyó que estaba ayudando a la gente. Pero, claro, eso no ayudó a nada. Y hubo una hermana de los Kennedy que le hicieron eso, que era a lo mejor una chica como muy rebelde, lo que sea, pero no estaba mal. Pero porque era muy escandalosa. Es muy tranquila. Sí. O a lo mejor, yo qué sé, si andaba con chicos o les iba a dejar mal porque son políticos. Le hicieron eso y quedó discapacitada de por vida, terminó institucionalizada. Pero también es como esta parte de desconocimiento que se tiene, porque pues, no sé qué gran porcentaje de la ciudadanía pueda tener algún problema psiquiátrico y realmente no lo atienden porque no nos han enseñado que es una parte que te tienes que ir a atender también. O sea, te han enseñado, vete, atiéndete porque te dolió la panza, porque aquello, porque te enfermaste, porque ya te quebraste una pierna y aquello, pero, oye, me siento mal, tengo demasiada depresión, oigo voces, tal. No pasa nada, tranquilo. No, ¿para qué vas? Pues van a decir que estás loco, entonces no voy. Es que eso es justo el miedo, ¿no? Que creo que a todos nos pudiera suceder. De que como no conocemos, te llegas a caer en una depresión o algo, empiezas a sentir algo extraño, te llevan a un San Juan de Dios y que no salgas bien, güey, o que te tengan sedado, o que te metan con toda la bola esos 300 que Jenny decía. Que los mezclan, el que está muy desorganizado con el depresivo. Con alguien así bien pirado, pues
a veces yo creo que la misma familia por proteger no ayuda, aunque quiera ayudar hasta cierto punto. Y esto me lleva a una pregunta, Jenny. ¿Qué diferencias ves de los psiquiátricos? Porque ya no estás aquí, estás en Tenerife, pero de allá. No, ahora en Mallorca. Ahora en Mallorca. En Mallorca. Discúlpame. En Mallorca. Pero ¿qué diferencias ves? ¿Hay una cultura para ir con el psiquiatra allá? Sí, allá es como más diferente porque entonces ahora está eso de moda de la salud mental. Y se ha ido al otro extremo y van por tonterías, ¿no? De, ay, me peleé con mi marido y ya va con el psiquiatra. Es como, no necesitas ir con el psiquiatra. La mayoría ahora, no sé si el 90% son para el psicólogo, no son para el psiquiatra. Es esa parte que decía de la confusión Como, y el miedo, pero ¿no? Está bien que vayan y que los orienten, porque también no tienen ellos por qué saber qué tienen que hacer, ¿no? Les tienes que orientar tú. Se metió como un rollo ya de pánico también de... Sí, a lo mejor estoy mal o no sé qué, o otro le dice el familiar, ¿no? Es que tú estás loca, no sé qué, y le tienes Ve que y decir... atiéndete. No estás loca. A mucha gente le tengo que decir así, estás bien, es normal. Casi a la mayoría le tengo que decir así. Ve Lo con un tuyo es psicólogo. normal, es una respuesta normal. Se acaba de morir tu familia, es normal que estés triste, es normal que no quieras salir. Si quieres te mando algo para que puedas dormir, pero no un antidepresivo de entrada porque no es una enfermedad lo que tienes, es una reacción normal. Tú ves entonces la química del cerebro, ¿cierto? Sí. Y obviamente esto me lleva a otra pregunta. La glándula pineal, ¿esa Sí. tú la ves? Eso ya es más abajo del cerebro. Ok, ¿no? ¿eso no es parte de la psiquiatría? No, sí que afecta el comportamiento, ¿no? Porque es un sistema que va como de arriba abajo, que va estimulando otros órganos del cuerpo y que estos órganos del cuerpo liberan unas hormonas que luego afectan a esa glándula y que esa glándula afecta a lo mejor el funcionamiento del resto del cerebro. Porque todo es como funciona por química y electricidad. En la glándula pineal, pues sí, te hace producir como unas sustancias que incrementan algunas otras que son neurotransmisores. Pues es algo como más complejo. Pero sí, hay varios niveles del cuerpo que te pueden... no sé si también sea de interés, ¿no? Pero ya es meterme muy en química y en fisiología. Sí te preguntaba por la química porque ahorita está muy de moda y tuvimos también aquí invitada a alguien que da terapias con sustancias naturales que químicamente pues te activan la glándula famosa pineal y tienes alucinaciones o visiones o encuentros con partes de tu cerebro que se activan y justo esto te quería preguntar, ese tipo de cosas, las terapias con ayahuasca, hongos, peyote, todo esto que afecta la química del cerebro, ¿puede despertarte alguna enfermedad, una esquizofrenia, una psicosis? O te puede curar también, O te ¿no? puede curar. Voy a dar un ejemplo. Hay un congreso que se llama de patología dual, que significa que son dos enfermedades, ¿no? Y quiere decir una enfermedad mental más una adicción. Y hay un congreso que hacen como cada año en Madrid de ese tipo de problema para ver cómo tratar a las personas que tienen esas dos cosas, porque es muy común que alguien que tenga una enfermedad pues tenga una adicción a algo. Y en 2016, 2018 yo fui a un par y había a lo mejor alguna plática que decía de terapia con psicodélicos y también los veían raros, los criticaban, pero esta última que fui de 2022 se habló mucho y hubo muchas pláticas y con evidencia científica de terapia con psicodélicos y con cannabinoides. Los psicodélicos no son adictivos. Me refiero a cuáles, a tipo ayahuasca, peyote, DMT. No son adictivos, pero no son para consumirse a diario, porque lo que hacen pues tiene sus riesgos, ¿no? A nivel físico, a nivel cerebral,
pero como lo hacen en algunas culturas, como en el Amazonas, una vez cada no sé cuántos meses, han visto que es beneficioso para evitar a lo mejor deterioro cognitivo o para curar algunos problemas. ¿Pero no te puedes volver loco por esas cosas? ¿O no te si puede hay despertar? psicosis, no es recomendable. Pero Se yo usa cómo más sé en si soy depresión, psicótico. claro, te tiene que ver un psiquiatra. Por eso esas terapias todavía no están reglamentadas y no están aprobadas. Pero en el futuro se está viendo, por ejemplo, ya ahora se está usando un derivado de la ketamina, que no sé si han escuchado la ketamina. No, a ver, cuéntame. Es un anestésico que lo Para usan caballos, también ¿no? como de... sí. También se usa para niños, para embarazadas, en cirugías. Pero en Europa lo usan mucho para drogas, como los que van de ravers y eso, porque causa como delirios que son como más como algo de sueño. No sé cómo describirlo, ¿no? Porque yo no lo he probado. No sabría decirles. Pero vieron que eso ayudaba en depresión, como antidepresivo es bueno. Y sacaron un derivado en los laboratorios que es la esketamina, como algo como más limpio, ¿no? Para que te haga más efecto en el cerebro. Y ahora en mi hospital la estamos usando para depresión. Se pone por la nariz una pulverización en cada fosa. Te dura 40 minutos el efecto, que a lo mejor la gente dice que está flotando o que sienten como que están a gusto o a lo mejor pueden tener alucinaciones y eso. Y después ya van mejorando. Y sí es verdad que en las depresiones es lo que más ayuda. Las que son resistentes, que ya le han dado muchos tratamientos, que ya le han dado terapia electroconvulsiva y ven que no responden, se usa para ellos. Porque, por ejemplo, ahorita también los hongos los usan mucho para Pero no para están eso, ¿no? aprobados, pero sí también son beneficiosos y de efectos adversos no tienen. Bueno, tampoco me tomen tan literal, lo pueden buscar. Pero de efectos a largo plazo, pues no se ha visto que tengan nada. Se han visto dosis exageradamente elevadas, ¿no? De La psilocibina, psilocibina, que es el activo que tienen, y que no se ve que afecten a lo mejor en algún psicótico sí es verdad que le puede empeorar. La psicosis ya es algo aparte. Pero lo que yo hablo es beneficios en depresiones, en TOC, en problemas así crónicos que son más neuróticos. Se ha visto porque el cerebro, como tiene algunas conexiones, que las neuronas están como conectadas unas con otras, y lo que hace la psilocibina es abre nuevas conexiones para que tengas una perspectiva más amplia y disuelve como lo que dicen el ego. Entonces tienes una perspectiva más amplia en la que tú no eres como, no te centras como en esta cosita de, ay, me equivoqué haciendo no sé qué o diciendo tal cosa. Y tu cerebro, ¿no? Es como se amplía la conciencia porque todavía no se describe bien lo que hace realmente, pero es un beneficio y te mejora en ese aspecto. Y lo que han visto es que te ayuda en un plazo de 6 meses. Después no sé si se tiene que repetir. Lo que han visto de evidencia se da una dosis cada 3 semanas, porque todos los días causa tolerancia, que quiere decir que te deja de hacer efecto. Entonces, Y vas a tener que no es consumir recomendable más. diario, ¿no? Lo que hacen es 3 veces, con espacio de 3 semanas, y el beneficio es lo que se ha visto ya, según los estudios que hay hasta ahora, pero pueden estar equivocados. ¿Qué diferencias ves tú ahorita que estás en España en la atención psiquiátrica a la que tenemos en México realmente? ¿Qué dirías tú que se podría cambiar realmente acá para mejorarla? Tampoco puedo hablar hoy en día, ¿no? Pero no he estado trabajando aquí 10 años. No sé si ha mejorado, no sé cómo está ahora la situación. Pero como vi antes, pues a lo mejor faltan recursos pues, más económicos y apoyo del gobierno para poder mejorar las condiciones. Eso es lo que falta. Y, por ejemplo, en los hospitales privados es muy caro tener un paciente psiquiátrico. Yo creo que sí, todo lo privado siempre es más caro porque, por ejemplo, allá cualquier hospitalización, más o menos el promedio al día son 700 euros al día. Pues sí, pone que 14,000 pesos por día. O sea, No, pues no. y los pacientes que son crónicos, que los tienes que mantener mucho tiempo ahí. Sí, eso. Te tiene que apoyar el gobierno porque si no es muy caro. Una persona que tiene un daño por
por alguna sustancia, una droga, ¿se puede recuperar o ya quedan loquillos así? Es difícil. Muchos que son como consumidores crónicos en los estudios de imagen, como les dije, resonancias magnéticas, escáneres, se ve ya una atrofia en todo el cerebro. Pues es decir, que está como desgastado, ¿no? Con los músculos cuando se atrofian, que quedan como más planos, más... Pues el cerebro también como que se va haciendo como más chiquito. Como una pasita, ¿no? Sí, Y es un órgano que no se regenera. Pero ¿no? sí, eso es a lo que iba. Antes pensaban que después de los 25, que es cuando se desarrolla por completo el cerebro, ya no se puede regenerar. Pero en estudios más recientes han visto que sí, que hay lo que les dije que es la neurogénesis o neuroplasticidad también, que es como que el cerebro se adapte o que se regeneren las neuronas, puede pasar a cualquier edad. Y ahí como han visto qué cosas pueden hacer que estimulen la neurogénesis. Una tarea repetitiva, por lo que se dieron cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los taxistas, tiene una zona del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Los estudiaron a largo plazo, no sé si eran 10 años, 20 años, la verdad no me acuerdo bien. Pero le hicieron estudio de imagen y vieron que esa zona estaba más crecida en los taxistas que en el resto, ¿no? de la población, porque es una tarea repetida que están trabajando y es como el músculo, si tú ejercitas mucho algo, se va adaptando, se va formando. Y el cerebro lo mismo, a no ser que tengas una enfermedad neurodegenerativa, es decir, algo que te afecte a las neuronas que no sea curable, por ejemplo el Alzheimer o otras enfermedades pues que ya no se puede hacer nada. Pero si no tienes eso, sí que pueden haber formas, ¿no? de promover que tu cerebro se vaya mejorando. Y entre ellas decían, son actividades placenteras como el sexo, el orgasmo, es una cosa que estimula la neurogénesis. El movimiento de piernas, como caminar, cualquier ejercicio que sea de caminar más de media hora, 3 veces a la semana, o lo que ha salido más nuevo son 45 minutos a la semana de moverse, también estimula la neurogénesis. En Parkinson, bailar también mejora los síntomas. ¿Qué más era? Los antidepresivos también estimulan la neurogénesis. La terapia electroconvulsiva, que es lo que dicen electroshock, también estimula la neurogénesis. Los hongos, todas estas cosas que hablábamos también. Los hongos no sé, los hongos lo que hacían es las conexiones entre neuronas, pero no sé si la neurogénesis, no sé. Esto que decían de que si te pegabas en la cabeza se te morían las neuronas, es un mito, me imagino. Y la otra pregunta es, ¿una neurona muerta, por eso te preguntaba, se regenera o de ahí quedó? No, y otra neurona hace el trabajo de esa. ¿Cómo funciona? Se reemplaza, sí. Se tiene que reemplazar o se hacen nuevas conexiones con las que quedan, ¿no? O puede regenerarse algo, pero la que se murió ya no vuelve. Pero han visto en personas que tienen como de estos infartos cerebrales, también han hecho estudios con imagen que después de unos años la lesión que se veía desapareció. Y es porque hicieron a lo mejor rehabilitación, que hay una especialidad que se dedica a eso, yo qué sé, con cosas de hablar, ejercicios de moverse, ejercicios de estimulación cognitiva, se llaman, de hacer crucigramas, no sé qué. También decía que algunos tipos de videojuegos, Los videojuegos, ¿no? Sí, ya están haciendo terapias con videojuegos. ¿Cómo es eso? Sí, porque eso pues estimula áreas del cerebro como la atención, la coordinación, la memoria, te estimula muchas áreas del cerebro. Depende del videojuego, ¿no? Porque si son nada más clic, 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 no creo que te estimule mucho. O sea, tiene que ser más complejos. Pero el más interesante es el del sexo. Sí. Que hagas músculo cerebral. Que hagas músculo cerebral. Sí, eso estimula tus neuronas. Eso es bueno para la salud. Es un buen consejo para todos, al final de cuentas. Sí. Pues algo que quieras agregar, Jonathan. No, yo creo que simplemente quedar muy agradecido con mi hermana, que nos dio su tiempo ahora que está de vacaciones. Dijo, sí, les doy un poco de mi tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo quiero hacer como un disclose o algo, ¿no? Pero en todas las personas la memoria puede tener sesgos.
Es decir, como errores, ¿no? Que tienen que ver, pero es normal. Lo que quiero decir es que si tienen dudas sobre esto, siempre se pueden buscar más estudios, se pueden buscar, pero en fuentes que sean más fiables. Por ejemplo, hay una que se llama PubMed, UpToDate, o una que es gratuita, que es LibGen. Pero mejor que ellos lo investiguen y que lo lean más de fuentes fiables o que consulten con especialistas. Quien quiera ahondar más en estos temas, ahí están todos estos lugares que nos dijo Jenny, porque siempre, pues, es, como dijo, es una especialidad que relativamente es nueva en la cuestión de tratar este órgano tan importante y que, pues, poco a poco van a ir sacando más cosas y van a ir mejorando. Ya dio algunos consejos para hacerlo. Para que se acerquen a la información. De ejercicio. El ejercicio. El ejercicio en Pero general. tiene que ser agradable, porque si no te gusta meterte en un gimnasio, generas hormonas de estrés y entonces no sirve. Tiene que ser algo que sea lo mínimamente molesto. Puede ser pasear, puede ser bailar, puede ser algo que no te parezca tan molesto. Algo que te divierta también, Sí. y que te la pases bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jenny. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con ustedes. nosotros, que hayas Muchas compartido. Aquí es tu casa. Gracias. Y a toda la bandita que nos está escuchando, acuérdense de compartir si saben que esta información puede ser de utilidad para alguien que conocen. Ahí échenle una compartida y de paso nos ayudan a nosotros. Gracias a toda la banda que nos ayuda siempre, a Jesse, a Beto, a Serge, a JP. El día de hoy nos acompaña la doctora Maritere, que estuvo detrás de las cámaras. Y esta fue otra historia en Historias. A Media Luz. Nos vemos Nos vemos, en el carnales. próximo capítulo. Historias a media luz.